¿Por qué se empecinan en buscar algo que va en contra de la naturaleza de la mujer? Las críticas a las políticas de género en ciencia, tecnología e innovación normalmente se escudan bajo comentarios o cuestionamientos que únicamente disfrazan el machismo subyacente. Para responder a estos cuestionamientos, hablamos con las ganadoras del Premio L'Oréal 2022, la doctora Natalie Hurtado y la doctora Luz María Moyano, quienes amablemente accedieron a responder a estas preguntas. La primera pregunta era, ¿por qué las mujeres entonces necesitan un premio que reconozca su trayectoria científica? ¿Qué hay de los colegas hombres? O sea, creo que no es tanto una distinción que te voy a dar el premio por ser mujer, sino que creo que es un incentivo a que más mujeres se involucren en la ciencia o quieran estudiar ciencias y desarrollen ciencias, porque los números son abrumadoramente distintos, ¿no? Hay muchísimos más hombres que mujeres haciendo ciencia, estudiando ciencia, desarrollando ciencia, investigando. Puede ser por una cuestión cultural, puede ser una diferenciación estructural en la misma sociedad, o puede ser porque el simple hecho de ser mujer y pasar por muchas dificultades, pues no te deja competir a la par con otro científico varón. Sí, tú eres periodista, ¿verdad? O sea, contratarte a ti para que hagas campo en hacer periodismo va a ser mucho más fácil comparado que me contraten a mí a hacer campo para hacer periodista. Uno, porque tú eres hombre, porque es lo que piensa la gente. Uno, porque tú eres hombre. Dos, porque cargas más las cosas. Tres, porque a ti no te van a faltar el respeto, como has visto en estos últimos días, que atacaron a varios periodistas en las manifestaciones y se fueron contra la periodista de América Televisión, no contra el camarógrafo. Entonces, mi primera pregunta para ti, desde tu concepción de periodista, es, ¿has visto, estamos viendo esta historia de desigualdades y en algunos países desarrollados esto ya ha cambiado, pero ¿por qué no podemos hacer que cambie en el Perú, no? Pero si ustedes reclaman igualdad, ¿por qué necesitan reglas que las beneficien? ¿Eso no es ir en contra de la igualdad que ustedes reclaman? Deberían ser las mismas reglas para hombres y mujeres. No se trata de que existan reglas diferenciadas ni reglas especiales por ser mujer, sino lo que existe en base a estos premios y a la distinción entre mujer y hombre es un reconocimiento para que más mujeres puedan interesarse en hacer ciencias, pero también un concepto diferente a la igualdad es la equidad. Nosotras podemos hablar en igualdad de condiciones para concursar, para pedir financiamiento, pero la equidad no es la misma porque proporcionalmente somos menos mujeres interesadas en hacer ciencia. Entonces ahí sí tendrías que por equidad darle una proporción más de oportunidades a las mujeres porque proporcionalmente son menos que los hombres. Entonces ahí quizás pueda cambiar un poco nuestro paradigma de por qué premios especiales para las mujeres. En realidad creo que es una cuestión más de equidad que igualdad. La procreación y la crianza de los hijos hace que nuestro tiempo se desbalancee un poquito, ¿no? Porque tú tienes bebés en la casa, Nati y yo vamos a tener bebés en algún momento, pero si tú ves el tiempo que uno tiene que invertir en casa, tiene que invertir en el trabajo, necesitamos que esa proporción sea un poquito más llevadero para nosotros. No es que hay una categorización especial, sino como dice Natalie, ¿no? A veces nosotros tenemos un poquito más de sobrecargado el tiempo, necesitamos que haya una proporción. Bien, ustedes reclaman que se necesita que haya más mujeres en ciencia, pero en ninguna facultad ni en ninguna universidad le prohíben a las mujeres estudiar ciencia. Entonces, ¿no es que se trata en realidad de que a las mujeres, en el fondo, no les gustan las carreras de ciencias y prefieren las carreras de letras? ¿Por qué se empecinan en buscar algo que va en contra de la naturaleza de la mujer? Por ejemplo, personalmente, ¿no? Estamos hablando de que hace 40 años un hombre cocinaba y definitivamente lo tachaban bajo otro nombre, ¿verdad? ¿Sí? Que eso no debería ser.
¿sí? Porque las conductas sexuales no tienen nada que ver con la cocina. Pero si tú hubieras cocinado, en tu caso, hace 40 años, probablemente tu hijo estaría preocupadísimo porque te gusta la cocina. Y ahora estamos viendo que hay una competencia riquísima en cocina entre hombres que cocinan y mujeres que cocinan, porque se está viendo que los hombres tienen mucho más talento en la cocina que nosotras las mujeres, que era donde nos calificaban, ¿no? Las mujeres en la cocina y criando a los hijos. No, ustedes son generalmente ahora, que creo que todo lo que es gastronomía es half to half, hombres, mujeres. Estamos viendo, señores, que ustedes, los hombres, tienen un talento maravilloso, ¿no? Yo quisiera conseguir una esposa así que cocine, que trapee, que lave, que cuide a los niños. Yo digo, yo me salgo a trabajar, mi amor. Bueno, como te comentaba en la intervención anterior, creo que hacer ciencia no distingue entre ser mujer, hombre, tampoco en la edad. O sea, personas muy jóvenes haciendo ciencia, niñas que al momento de tener contacto con la naturaleza comienzan a hacer sus primeros experimentos sin saber que lo están haciendo. Entonces, no es empecinarnos en hacer ciencia y dejar de lado nuestros roles femeninos o roles de mujer o con el género que nos identifiquemos, sino es simplemente hacer lo que nos apasiona. A mí, desde mi punto particular, la ciencia para mí es un refugio. Para mí la ciencia es, no importa todo el contexto social, político que pueda estar viviendo, porque la ciencia es un escape, porque amo hacer ciencia. Entonces, no considero que esté saliéndome de ningún rol. Yo creo que al contrario, que es parte de nuestra especie, investigar, crear, manipular, crear un entorno diferente y como parte de un espécimen más de la especie humana, pues simplemente hago lo que un grupo de nosotros hace, que es eso, crear, investigar, preguntarse cosas y tratar de resolverlas. Y finalmente, si es tan difícil, ¿por qué hay que empecinarnos con políticas de género para que exista una cuota igualitaria en la CTI del Perú? Si no estamos tan rezagados en el promedio mundial, ¿por qué hay que seguirnos empecinando en que haya una representación igualitaria de hombres y mujeres en la CTI? Sí, las cifras están casi similares, ¿no? Porque las desventajas y las desigualdades que se ven es a nivel internacional. Donde, obvio, en la parte de Latinoamérica ves que son lo ves mucho más presentes, ¿no? Yo creo que porque tenemos una diferenciación estructural. Si es algo que mencioné cuando recibí el premio, fue eso, que la experiencia que yo tengo de haber estudiado en colegios nacionales toda mi vida, en instituciones educativas públicas, es que hay una diferenciación estructural respecto a hombres y mujeres. Desde la infancia, desde que somos muy pequeñitos, pues por nuestra misma cultura, al menos en mi generación, veía que, por ejemplo, a las niñas les prestaban menos atención en la alimentación que a los niños. A los niños como que les daban más comida, más alimentos, quizás más comidas al día o más nutridos, porque dicen son niños, tienen que ser fuertecitos, ¿no? Entonces, ahí tú ya tienes una primera diferenciación, porque el cerebro necesita, en los primeros 5 o 7 años de vida, necesita crecer para poder asimilar todo el conocimiento que va a absorber ese cerebro. Entonces, si tú ya tienes una diferenciación en la alimentación en la primera etapa de su vida, obviamente hay menos niñas que van a poder desarrollar las capacidades intelectuales que van a necesitar después. Y en la etapa ya de la adolescencia, cuando las mujeres llegan a una edad fértil entre los 12 y 13 años, empiezan las primeras diferenciaciones respecto a la maternidad. En muchos lugares en Perú hay una alta tasa de niñas que quedan embarazadas o que es producto de violaciones sexuales en su entorno. Entonces eso también las limita, o pueden asumir roles de cuidado parental de los hermanos menores o de los familiares, ¿no? Entonces eso limita mucho a las mujeres en esa etapa, en la adolescencia, de poder seguir estudios o concluir la educación básica. Entonces ahí ya vamos viendo que estructuralmente, siendo iguales, siendo en el Perú proporcionalmente casi el mismo número de hombres que mujeres, ya empiezas a tener diferencias de por qué una niña no puede tener las mismas capacidades intelectuales. Entonces yo creo que por eso sí es importante que el Estado siga
impulsando estas políticas de igualdad en CTI desde la educación y viéndolo de una manera transversal, ¿no? Desde que nacen los niños hasta que puedan concluir la educación básica. Y bien, estas respuestas solo evidencian la poca consistencia que vienen teniendo las críticas, los cuestionamientos a las políticas de género en CTI y más bien nos llaman la atención sobre la importancia de seguir fomentando las vocaciones de carreras STEM entre las peruanas más jóvenes.